Hola gente, mi nombre es Miguel Rep, soy dibujante, hace bastante tiempo que vengo publicando. Eh, Dibujo mucho, pero por sobre todas las cosas, esto se acrecentó hace unos, no sé, unos 30 años que se acrecentó el dibujar mucho. Antes era como todos, ¿no? Empezamos y publicamos cuando podemos, nos publican cuando podemos, pero lo cierto es que esta charla se llama El noveno arte que nos parió y el subtítulo es Historia e historieta, y historietas historias de la historieta, porque una cosa es una historia y otra cosa son las historias de la historieta. La historieta ya lleva entre nosotros unos 130 años de fundada, es decir, que es un género muy parecido en su nacimiento al cine, pero este es un género mucho más tranquilo que el cine, porque el cine es una industria. En cambio, la historieta en todo caso, es una semi-industria con algunos visos de industria, por ejemplo, los belgas, los franceses, los norteamericanos con los superhéroes y, por supuesto, el manga. Pero en lo que respecta a la Argentina, siempre fue como una especie de pyme o mini pyme, y lo sigue siendo, y en algunos momentos hasta es menos que una mini pyme, a veces es como un almacén. Pero la historieta empezó con mucha fuerza en nuestro país. Piensen ustedes que en 1895 se experimentó la primera historieta en los diarios neoyorquinos con el Yellow Kid, y aquí ya a fines del siglo XIX y principio del XX ya se experimentaba la narración en cuadritos con algunos dibujantes que venían de Francia, de España, en revistas que eran satíricas y políticas, hasta que más o menos se estandariza la historieta en revistas como Caras y Caretas, donde empiezan los dibujantes a ser argentinos. Pero este noveno arte que aludo en el título es muy pariente del séptimo arte, que es la historieta, porque el cine empezó también en la década del 1890. Piensen en aquellas primeras filmaciones del Lumière, pero el desarrollo de aquella filmación del tren viniendo hacia nosotros, o la fábrica abriéndose, esa primera narrativa sin guión de los Lumière, empieza a desarrollarse en el cine recién con Griffith, ¿no? Griffith empieza a experimentar lo que sería el cine moderno, más allá de Chaplin, de Buster Keaton y todos los cómicos. Es Griffith el que empieza. Nuestro Griffith en la historieta podría llegar a ser, en la historieta universal, ¿no? Podría ser no tanto Yellow Kid, que es la primera historieta, la de Richard Fenton Outcall, sino una historieta bastante menor, pero que ya ensayaba el tema de la secuencia, que era Los sobrinos del capitán, ¿no? La de Rudolf Dirks, y la primera excelencia en historieta se puede dar en los primeros años del 900, y es con Little Nemo, la de Winsor McCay. Todas historietas que tengo aquí cerquita, pero que todavía prefiero hablar y no ir manoseando libros. Prefiero poner las bases de lo que es esta narración, que tengo bien estudiada, porque al principio de mi vida como, como amante del noveno arte, yo antes de publicar, yo ya tenía como una sed de coleccionista o de armarme mi propia historia. Es decir, este género que me ha abrigado tanto la infancia, que me dio tanto placer, tantas alegrías, con las historietas infantiles, las historietas que se generaban en la Argentina, ya sea Quinterno, ya sea Torino, ya sea Mazzone, como García Ferré, y todos esos, después pues, se podría sumar Lupin de Guerrero, todas esas revistas apaisadas, toda esa saga de una semi-industria de las revistas infantiles. Después en mí hay como una sed de ver, bueno, de dónde viene este género, ¿no? ¿De dónde viene? Como que no nace en los 60. Eso sumado a que también en los 60 nosotros veíamos las revistas mexicanas que importaban en colores
las historietas yanquis, muchas de ellas muy excelentes, como La Pequeña Lulú, ¿no? Y Alley-Oop, qué sé yo, ahí nos llegaba medio de contrabando, de una manera muy comercial, esas historietas que serían muy formadoras de lo que sería una historieta después adulta. Pensemos que la primera etapa del noveno arte, como también el cine, era como una etapa casi infantil, casi de mimo, con pocos visos de adultez, donde se buscaba mucho la pantomima, el juego de palabras, la cosa de la diversión, y no tanto el tema de la narrativa en planos, de las armas del propio género, como ser la historieta como género se ha armado y ha creado muchas herramientas como el cine las ha creado, ¿no? Eh, Piensen en las onomatopeyas, bueno, piensen en los cuadritos y los globos, ¿no? Eso es una invención de los dibujantes de principios del siglo. Eso de alguna manera viene a la Argentina, como todo en la Argentina se copia, se vandaliza, pero se apropia. Hay una especie de canibalismo, antropofagia de lo que es la historieta. Muchas veces los países colonizados, como Brasil, como Argentina, tienen un arma maravillosa, que es la antropofagia, ¿no? ¿Qué significa? No creamos este género porque el género se genera en las grandes industrias, es decir, los diarios de grandes tiradas, las revistas de grandes tiradas, una clase media que puede comprarlo, pero nosotros tomamos esos ejemplos, los devoramos y los regurgitamos, los vomitamos o los devolvemos con una manera muy criolla. Y eso ha pasado en Argentina. Por ejemplo, Dante Quinterno, el autor de Patoruzú, ha visto Popeye, esa gran historieta de Seeger, y la ha devuelto con un indio, la ha devuelto con un indio con pluma, un indio tehuelche de la Patagonia, con una extraña cosa de que el indio es millonario y desembarca en Buenos Aires y tiene un padrino que es un vividor que termina siendo Isidoro. Es decir, que esa experiencia de las primeras armas de la historieta de aventuras grotesca como lo es Popeye, con onomatopeyas, en las líneas cinéticas de movimiento o las gotitas en la transpiración, en las emociones, todo lo que tiene que ver con la gestualidad de los personajes de historieta, se genera en Estados Unidos. Y aquí se apropia con esta especie de antropofagia que yo le digo, que es un término tomado de los brasileños, ¿no? De Edward de Andrade o de Tarsila do Amaral en el campo de las artes plásticas, pero en la historieta aquí realmente se apropia de eso que viene del norte, de una manera anglosajona primero y después europea humanista después. Argentina se apropia y genera una escuela rioplatense, por no decir porteña, que es de excelencia. ¿Y cómo se genera esa historieta de excelencia en Argentina y que es la que sigue dando brotes? Porque no es que estamos hablando de historia, estamos hablando de historia real, porque los dibujantes y las dibujantes que salen de aquí, que siguen saliendo, que siguen brotando en las nuevas escuelas, en las nuevas maneras de devolver respuestas a las culturas eh, reinantes en las épocas, ¿no? Por ejemplo, como eh, Ricotipo responde a la era del 45 al 60, a las costumbres, a las liberalidades, cómo refleja eso, y hoy ya esas costumbres son antiguas, son perimidas, y el humor de alguna manera ha pasado de moda, el humor de Ricotipo. Lo mismo pasa después con la revista Tía Vicenta, que se asienta en las costumbres políticas y sociales del 57 al 66. Hoy esas costumbres pasan a ser de museo y las revistas de Tía Vicenta también tienen un humor ya antiquísimo. Luego el gran salto, para seguir hablando de humor, vendría a ser la saga del Satiricón del año 72-73, con Hortensia de Costado, desde Córdoba, y ellos también se basan en todas las revueltas
estudiantiles, juveniles, políticas y de costumbres que se saldan a fines de los 60 y que tienen su turbulencia en los 70, y vos ves hoy el humor de Satiricón, que en su momento era lo más audaz que se podía eh, esperar de este país, de esta sociedad, de esta clase media, hoy lo veo como una especie de inocencia absoluta con todas las costumbres humorísticas que tenemos hoy, que ya no solo se valen del humor gráfico, sino también de las redes, de los memes, ¿no? Es decir, que las costumbres van pasando, las, digamos, las liberalizaciones culturales y sociales en las que se asientan las creaciones van pasando, y las coyunturas también arrastran a esos humores y esas historietas. No es lo mismo hacer una historieta en Fierro que haber hecho una historieta en la Patorucito semanal del año 45, o que haberla hecho en las revistas de Oestergel del 57, Hora Cero y Frontera. No es lo mismo Pratt en el 55 haciendo Sargento Kirk que el Pratt de Corto Maltés a partir de los 70. Es decir, que los autores cambian también porque cambian las costumbres. Entonces, volviendo a esa canibalización, antropofagia que primero ejerce el diario Crítica, la revista, un poquitito la revista Caras y Careta, y por sobre todas las cosas la Patoruzú semanal de Dante Quinterno, con toda esa maravilla de dibujantes que trae. Piensen en Dante Quinterno haciendo Patoruzú, o Don Fermín, o Fierro. Piensen en Ferro, un gran dibujante. Piensen en el primer Divito que aparece en el Patoruzú, en Muñiz. Realmente una calidad de dibujante que ya son argentinos. El noveno arte ya es argentino. Y por otro lado, porque para mí es preciso trazar los dos subgéneros que existen en el noveno arte. El noveno arte es la historieta y el humor gráfico, ¿ok? Historieta, en tanto historieta seria, figurativa, de aventuras, dramáticas, y por el otro lado el humor gráfico. Los dos subgéneros corren a la par en sus crecimientos y en sus estancos, ¿no? En las crisis y todo lo demás. Piensen que en el 36 aparece ese boom que es la Patoruzú semanal, que fomenta a estos grandes dibujantes, pero que todavía no fomenta la historieta de aventuras que sí va a empezar a aparecer en la Patorucito semanal del 45. El año 45 es un año clave donde ya desde el 44 estaban apareciendo Divito con Rico Tipo. Divito es un dibujante que se forma en Quinterno, en la Patrusú, pero cansado de que le censuren las polleras cortas y las minas tan hermosas de Divito, el tipo busca accionistas, se va de Patrusú y hace la revista Rico Tipo, que marca un cambio y una evolución en la manera de dibujar y de hacer humor, ¿no? Es menos pacato y le da cabida a dibujantes excelentes como lo será el revolucionario Oski, que ahí hace sus primeras armas como dibujante popular. Ya había debutado en otra revista política llamada Cascabel, pero él empieza a hacer ahí una historieta que se llama Marroto, y después le dan páginas y trae Oski sí que trae un dibujo revolucionario en tanto a que rompe la línea reinante hasta ese momento, que es la línea de Disney. ¿Qué es la línea de Disney? Es la línea esta de Patoruzú, de Divito, que todos los monitos son cerrados, que se construyen con óvalos, con redondeles y que se pasan a tinta con una pulcritud y una clasicidad que va a durar, te diría, hasta el día de hoy. Hoy en la Argentina se podría decir que hay una escuela reinante, que es la escuela Oski, que deviene de la escuela Steinberg, la línea libre, pero también sigue reinando de alguna manera la saga de Disney, porque Disney se sigue produciendo, se sigue reproduciendo el dibujo animado. Los Simpsons de alguna manera es la línea Disney muy sintetizada. Así que la escuela esa, lo que trae Oski en el 45
en la revista Ricotipo, es una renovación del dibujo y a ellos lo acompaña Antonio Gallo, eh, algunos dibujantes que descollan en la revista de Divito, ¿no? Entre ellos Divito. Divito es el que más descolla porque es el artista más popular. Van a pasar los años hasta que Divito contrate a un Quino más sesentista y a Calé, ¿no? Al gran dibujante Calé. Pero ahí ya estamos haciendo un salto del año 60, casi te diría, 58, 59, 60 al 63. Pero bueno, planteemos primero la etapa de Patoruzú en tanto a propuestas de dibujo grotesco, de excelencia, y por otro lado ya en el tema de la historieta de aventuras aparecen las páginas de Columba, que son, digamos, creadas por Ramón Columba, que es un dibujante muy básico del Senado, es un tipo que es taquígrafo del Senado, pero es un tipo con mucha intuición, y hace hace una revista de historietas muy popular que se llama El Tony, donde importa historietas de afuera, pero también genera historietas que poquito a poquito van a ser los dibujantes locales, ¿no? Como Pérez del Castillo, su hermano Arturo del Castillo. Bueno, ahí empiezan a trabajar algunos dibujantes. El, es decir, que lo que quiero resaltar es que en términos de desarrollo del género y de cambios y todo lo demás, son importantes las revistas, los potreros. Los potreros son las revistas, ¿eh? Porque también es verdad que en las revistas que no son humorísticas o historietísticas se desarrollan dibujantes. Por ejemplo, el gran José Luis Salinas, que va a terminar dibujando para la King Feature la historieta Dick el Artillero, pero que había hecho historietas, no historietas, como novelas gráficas muy prematuras en la revista El Hogar, que era una revista de la clase media que llegaba al hogar, no eran revistas de historieta. Los tipos se desarrollan ahí, pero con un dibujo de una excelencia que, bueno, ¿a quién se lo pedía? Y sin embargo, la escuela se iba desarrollando cada vez más. Bueno, estamos entonces en Ricotipo, el año 44, finalizando 44, y en 45, Quinterno, que venía con el éxito de Patrusú, siente el golpe de Ricotipo y dice, tengo que crear algo porque pierde lectores. Con Ricotipo pierde lectores Patrusú Semanal. Entonces crea la revista Patrucito Semanal, que lleva como estándar, como estandarte al personaje Patoruzú, pero el niño, ¿no? Patorucito, Isidorito, Pamperito, pero no es una revista que se destaque por las historietas humorísticas y sí por las historietas realistas. Ahí es el gran desarrollo del gran maestro de la historieta argentina y universal, que es Alberto Breccia. Ahí empieza a mostrar su estilo, el estilo ese con tanto vigor, con la historieta Vito Nervio. Ahí se desarrolla el gran dibujante Ferro con Langostino. Ahí se desarrolla Bataglia con un humor muy delirante, muy libre, muy groucho marxista, que vendría a ser Mangucho y Meneca, Don Pascual. Es decir, que es una revista de aventuras, de evasión, juvenil, infantil, pero donde se desarrollan audacias gráficas que no habían sido vistas antes y que son fomentadas obviamente por un gran dibujante como es Dante Quinterno, ¿no? Un gran editor. Es decir, acá tenemos también otra particularidad de nuestro género, que es que los grandes editores de revistas, de historieta y de humor son dibujantes. Quinterno lo es con Patrusú y con Patrucito Semanal. Divito lo es con Ricotipo. Luego habrá un gran salto con un guionista, que si bien no es dibujante, pero es hombre del género, que es Oestergel sacando Hora Cero y Frontera, la historia, digamos la editorial Frontera, y en el momento en que Oestergel hace grillar en el firmamento a Hugo Pratt, Alberto Breccia y a Solano López con el Eternauta, aparece en el 57 la revista Tía Vicenta. Piensan, ¿no? Tía Vicenta la saca otro dibujante, que es Landru. Así que siempre el que más comprende el género y el que más fomenta la carrera de dibujo de excelencia son editores dibujantes.
Eso va a pasar también en el 72 con Hortensia, que lo genera un periodista dibujante, un dibujante bastante hábil que es Conini, en Córdoba, y acá Blota y Cassioli, en Buenos Aires, hacen Satiricón. ¿Viste? Un gran catálogo de calidad, de humor y de humor y de dibujo, ¿no? Es decir, dos dibujantes. Y luego habrá un salto hasta La dictadura, donde Humor Registrado es editada por Cassioli, un gran fomentador de dibujantes. Y así, creo que la única excepción de una revista de humor que no ha sido generada por dibujantes podría ser Barcelona, pero no vamos a decir que es una revista de dibujantes, es una revista de periodistas que hacen humor. Es como que todo el tiempo se ríen de los medios, ¿no? No es una revista de dibujantes que fomente escuelas de dibujantes. Bueno, entonces estamos en el 45, ese gran cimbronazo que es Ricotipo y que es Patrocito Semanal, y donde se desarrollan muchas reglas de lo que será el humor moderno, ¿no? Un humor moderno donde ya, un humor moderno y una historieta moderna donde ya están laburando Alberto Breccia, haciendo Vito Nervio con el guionista Waddell, y el que va a ser el gran revolucionario del humor gráfico, que es Quino, todavía no está laburando, todavía está en Mendoza, tratando de ser dibujante, qué sé yo, pero va a tardar unos años, va a tardar unos 10 años en publicar en Buenos Aires, ¿no? Pero en tanto, ¿qué pasa? En tanto, Quino está mirando esas revistas, está mirando Patroncito, está mirando Villiquen, donde hay las tapas de Lino Palacio, que son excelentes, está mirando Patrusú y está mirando Ricotipo. Ricotipo era la revista donde Quino quería publicar. Le manda a Divito una primera vez, Divito le dice, no, te falta nene, después una segunda vez lo acepta y ya lo incorpora, pero Quino va a tener que esperar a, a Landru, es decir, a tía Vicenta, para desarrollarse, y luego como una etapa más clásica, más de palabrerío, en Quino, que venía haciendo humor mudo, absolutamente mudo, en las revistas donde publicaba, y por sobre todas las cosas en tía Vicenta. En el Ricotipo le dicen, bueno, muy lindo tu dibujo, pero queremos que hagas texto también. En los 60 él se apropia del texto y es en el momento en que empieza a destilar ese estilo tan particular de los años 60 de Quino, que ya donde se vislumbra Mafalda, ¿no? Mafalda debería ser la gran historieta de humor de la Argentina, el gran clásico. Y en historieta vamos a tener que esperar las historietas de Oestergel y Breccia, seguramente. En, digamos, en mi elección, yo te diría que las grandes historietas las grandes insoslayables historietas de la historia del noveno arte acá fueron hechos más o menos en esos 5 o 6 años que van del 57 al 65, y que son El Eternauta, del año 57 al 59, Mort Cinder, del año 60, 61, 62, que es Oestergel con un brillante Alberto Breccia, que se libera del estilo más clásico de Vito Nervio y se presenta como un dibujante absolutamente novedoso, revolucionario, experimental, algo que ya se venía anunciando el Sherlock Times, una historieta que había hecho con Oestergel, pero Mort Cinder es la historieta, ¿no? Eh, la historieta donde el dibujo es de una fuerza que ya no se puede volver atrás. En cambio, Solano López con El Eternauta es la gran narración, es como nuestro Martín Fierro, ¿no? La gran historieta, el gran drama, la gran historieta argentina, pero el dibujo es un dibujo clásico, el de Solano López. Y por otro lado, en el año 64, ahora se están cumpliendo exactamente 60 años de la publicación de las primeras tiras de Mafalda, y que va a esperar por lo menos, digamos, 3 lugares de publicación. Primero en Primera Plana,
dura poco en primera plana, pero empieza como a captar un público de clase media progre, que en ese momento era muy fuerte, ¿no? Estamos hablando de los 60, Ilia, el post-Frondizi, el Onganiato. Y luego, luego Mafalda pasa al diario El Mundo, donde se hace más popular, y recala finalmente, cuando se cierra El Mundo, recala finalmente en la última Mafalda, que es Siete Días. Pero ¿qué hace popular a Mafalda? La verdad es que no son estas tres publicaciones. Lo que hace popular a Mafalda es que empezaron a salir los libritos. Primero por Jorge Álvarez, que es un visionario, el editor Jorge Álvarez, que había publicado ya el libro de Copy, otro capo. Copy es un colega y compañero de la revista Tía Vicenta de Quino. Copy es Raúl de Monte Taborda, que hace Los pollos no tienen silla, un dibujo muy, muy simple y muy novedosa la manera de contar, el delirio que presenta. Y Jorge Álvarez le publica Los pollos no tienen silla, que es una historieta que él desarrolla, Copy desarrolla en París, en Le Nouvel Observateur, pero que a pesar de ser un dibujante teatral, es un teatrista, él pasa a la fama por hacer teatro, la verdad es que él es un dibujantazo. Copy es un dibujantazo que de alguna manera ha visto a todos estos maestros. ¿Por qué yo les muestro toda la historia? Porque todos estos capos han visto historieta de afuera, la han metabolizado a sus estilos, pero han visto esos gran empuje que son los maestros de acá, ¿no? Y las maestras de acá. Hay muchas revistas que no son del género, del humor y la historieta, que son que han fomentado el dibujo, ¿no? Así como lateralmente, como les decía, El Hogar o Villiquen, alguna cosa de Anteojito. Piensen que si bien García Ferrer no es un gran dibujante, tiene un par de aciertos, los dibujos animados son muy fuertes, los de los años 60, pero en las páginas de Anteojito estaba Oswald haciendo Sonoman. Así que se ven perlas por distintos lugares de la gráfica argentina. Lo que no se ven son los libritos. Los libritos son una creación de Jorge Álvarez que después hereda Editorial de la Flor, ¿no? Ediciones de la Flor. Y después va a ser muy fuerte el tema de los libritos. Hoy día, estos son tan fuertes los libritos en la Argentina que hoy día la historieta y el humor vive de los libritos. Ya, digamos, lo que se le llama novela gráfica ahora, o las editoriales pequeñas que sacan pequeños tirajes de libritos, pero ya no hay revistas de historietas. Antes, el desarrollo de los dibujantes era a partir de revistas de historieta, donde vos te cruzabas con otros, donde vos cotejabas, convivías como en un conventillo o como en un consorcio con otros dibujantes, ¿no? Entonces había estilos, había como una competencia invisible y había redacción, ¿no? Había redacción. Eso ahora está cesando, así que no sabemos en qué va a devenir. Pero esta es la cuestión de la excelencia en el noveno arte en la Argentina, ¿no? Oski en el humor gráfico, primero con Amarroto y luego su desarrollo en Ricotipo y finalmente su desarrollo en Europa, ¿no? Con las tablas de Salerno, el Arzamandi, sus trabajos en Chile, que son tan importantes. Pero digamos, Oski, sin Oski no hay Kino, sin Oski no hay Copy, sin Oski no hay toda la línea libre, ¿no? Calondi, Sansol, mucho de lo que es Satiricón y humor regional. En Satiricón publica Oski, el Alzamandi. Oski es el gran revolucionario en términos de humor gráfico porque es el que importa la línea de Saul Steinberg, un rumano que en el año 45, acá por esos milagros editoriales, Editorial Abril le publica el libro Todo en líneas y es un terremoto dentro de lo que es el gremio de los dibujantes. Todo en línea se llama. Son dibujos mudos, una línea muy libre de Saul Steinberg. Eso lo agarra Oski y lo criolliza a su estilo. Primero con un dibujo muy naif, muy despojado, y después realmente te das cuenta con su desarrollo estilístico que tiene detrás de sí un gran dibujante y un gran
conceptualista de lo que es el humor, ¿no? Un gran narrador de sus historias, un gran autor, eso, un gran autor. Y creo que en los años 60 se termina la edad de la inocencia, la historieta. Un poquito con la crisis que deviene en el año 62, 63, porque los grandes dibujantes de Oesterheld, Hugo Pratt, Alberto Breccia, Solano López, eh, y muchos más, Rome, tienen que empezar a laburar para afuera, porque acá es muy fuerte la llegada de las revistas mexicanas. Son a color, son baratas y llegan a pilas, entonces medio que liquidan lo que es el mercado de historietas de la Argentina. La única que sobrevive es una historieta más barata y más comercial, que es la que más sobrevivió, que es la editorial Columba. Que la editorial Columba se transforma en una editorial absolutamente comercial. Piensen en los años 40, 50, solo sacaban el Tony y la revista Intervalo, que traía folletines, ¿no? Que no eran historieta pura, sino que adaptaban novelas, adaptaban radioteatro, radionovelas, y tenían buenos dibujantes, claro, pero algo pasa en Columba Columba que perciben que hay un nuevo usuario de la historieta, un nuevo lector que quiere cantidad de páginas a un precio bajo en una pulpa, un papel más barato, ¿no? Eso hace que las revistas D'Artagnan, El Tonin, eh, Fantasía, Intervalo, son 4 revistas, eh, llegan a vender muchísimos ejemplares a finales de los 60 y todos los 70. Es tal el éxito en los 70 de la editorial Columba, que no solo se venden estos bodoques, D'Artagnan, el Tony, Intervalo y Fantasía, que los obreros llevaban en el sobaco, en Sarmiento, digamos, y que tenía mucha cantidad de páginas y mucha lectura y grandes guiones, ¿no? Por ahí estaban mal impresos, la factura era muy industrial, ¿no? Pero también tiene personajes de mucho éxito que hace que salgan revistas independientes de los personajes, ¿no? Se independiza Nippur de Lagash, se independiza Jack Carow, Dennis Martin, revistas que vendieron muchísimo también al principio de los 70. Pero ¿qué pasa en los 70? En los 70, después de la gran crisis de los 60, donde muchos dibujantes emigran, o por lo menos empiezan a laburar para la Fleetway de Londres, y no vemos historietas en la Argentina, salvo las de Columba. ¿Qué pasa en los 70? Primero, en el humor gráfico ocurre algo que se llama año 72, que es que Clarín eh, hace muy argentina su página de chistes y contrata a Trillo y a Altuna arriba, en Loco Chávez, contrata a Caloy con Clemente, y Clemente trae a sus amigos Fontana Rosa y Crist, y se forma una revista, se forma un diario con una página muy valiosa, muy que le habla día a día a los argentinos, y encima lo tienen a Menchi Sabat adentro, ¿no? Como caricaturista política. Es un momento en que Clarín tenía una gran calidad de dibujantes. Eso es una vitamina para el gremio. A la vez que en el 72 sale Hortensia en Córdoba con el descubrimiento de Fontana Rosa y Crist, y estos dos, Cris y Fontana Rosa ya los nombré en Clarín, la página de atrás, los nombro en Hortensia, y los voy a nombrar en el gran boom de esos años, 72-73, que es Satiricón, una revista hecha desde una agencia de publicidad, por Blota y Cassioli, pero que es realmente una revista que revoluciona todo. Aquí son años de Lelutier, son años de Café Concert, son años de una renovación generacional, y entre ellos está Grondona White, está Cassioli, está Sansol, está Oski, está Garay Cochea, que es un dibujante antiguo, pero que ahí está Pérez de Lía, y están Cris y Fontana Rosa. Así que esa que dura poco, dura un par de años, Satricón, 3 años, y hasta que es censurada por la dictadura militar, que llega en el 76. Pero ese año es súper.
son años muy valiosos. Y en la historieta seria, acuérdense, estoy hablando de humor gráfico, y de historieta seria, historieta de aventuras. ¿Qué pasa? Pasa que en el 74, una editorial que venía creciendo por culpa de de las revistas de fotonovelas. Fotonovelas eran las fotonovelas románticas, revistas así muy de amor, ¿no? Pesadas, que venían de Italia y acá se traducían, y revistas erótico digamos, de drama erótico, que eran Killing, Goldrake, que también llegaban de Italia. Esas, esas fotonovelas que llegaban acá, que se traducían, vendían muchísimo. Y eso le dio a su editor, Scuti, digamos, le dio como un espaldarazo para publicar una revista de historietas que se llamó Scorpio, cuya finalidad era producir historietas acá, que haya, digamos, guionistas que provean a dibujantes para generar una factoría que terminaba siendo vendidas los originales a Italia. Pero bueno, ya que estamos, ¿no? Como agencia, saquemos una revista. Tuvo el espaldarazo de sacar ese Scorpio con Corto Maltés, cuando ahí sale el Corto Maltés en la Argentina, la gran historieta de Hugo Pratt, pero otra gran pegada de Editorial Record es haber publicado de nuevo esa historieta olvidada llamada El Eternauta. Lo saca en libro y es un boom, es un boom. Es un año 74, 75 donde se venden centenares de ejemplares de ese libro. Piensen que la historieta no había sido recopilada así en libros todavía. Ese es como le da por fin estatus de, de libro de historieta. El Eternauta es un libro gordo, ¿no? De 400 páginas. Entonces, a esa saga, a eso se suma la saga de sacar lo mejor de Hugo Pratt, digamos, las historietas de Breccia, todo lo que se había producido en la edad de oro de Frontera y Hora Cero, ¿no? Las revistas de Oestergel. Entonces, Record empieza a publicar la historieta de calidad, que no se vende tanto como Columba, que es la competidora, pero que fomenta una gran escuela, ¿no? Una nueva escuela. Es una gran vitamina, porque estaba, por un lado, los dibujantes y los guionistas que trabajaban para, para Columba, porque casi te diría, les pagaban por cuadrito, y por otro lado estaban los que trabajaban para Record para exportar esa historieta y de paso se publicaban revistas acá, que vendían bien. ¿Mm? Yo estaba en esa editorial trabajando, así que notaba cuáles eran los alcances comerciales. Vendía bien, la verdad que tenían sus lectores de calidad y ahí se desarrolla, claro, el nuevo Oestergel, se hace la segunda parte del Eternauta, ahí ahí se desarrolla Mandrafina, se desarrolla Altuna, se desarrolla Lito Fernández, Arturo del Castillo, y se ve lo que está haciendo el Tano Prat, ¿no? A la vez que también le da mucha bola a, a eso que yo digo que es la edad post de la inocencia, de la post-inocencia del género, que es haberse dado cuenta que este género, el noveno arte, es también un género de culto y digno de ser estudiado. Y dos exponentes de eso es que en Tidbits, Trillo y Sacomano escriben la historia de la historieta por partes, y en Scorpio, Trillo y Sacomano escriben cada mes el club de la historieta donde cuentan las novedades del mundo de la historieta, por lo menos europeas y algunas norteamericanas, y algunas cosas que pasan locales, ¿no? También es importante en esos años 70, digamos que es la última gran década de la historieta y el humor, también son importantes las bienales de Córdoba que fomenta Conini desde Córdoba, desde Hortensia, y que a la cual se suma de alguna manera la gente de Clarín, la gente
del Satiricón y todas sus adyacencias, ¿no? Y también las historietas antiguas, digamos, también hay un reflotar de historietas antiguas, todo lo que se hizo durante la década del 40, el 50. ¿Cuál es la edad de oro? ¿Cuál se considera la edad de oro del noveno arte argentino? Y el 45 al 60, ¿no? Pongámosle 15 años para contar también Hora Cero y Frontera, pero esa es la edad de oro en tanto a ventas. Piensen que se vendía centenares de miles de ejemplares de Patoruzú semanal, rico tipo, Patorucito semanal, y luego se suma Tía Vicenta y las revistas de Oestergel, Frontera y Hora Cero. Eso generaba digamos, una gran combustión de lectores, ¿no? Muchos lectores. Es un boom la historieta esa década y media. Está el boom que la Escuela Panamericana de Arte genera un curso que, que va a producir alumnos que van a trabajar más adelante, los 12 famosos artistas que eran cursos presenciales, pero también por correspondencia, porque la historieta era un boom y el humor era un boom. Entonces, en esa escuela de 12 famosos artistas estaban Hugo Pratt, estaba Alberto Breccia, estaba Garaikochea, Borisov, qué sé yo, Vieites, eh, estaban las estrellas de ese momento, ¿no? Había pocos que no fueran estrellas, estaban como los novedosos, vendrían a ser. No estaba Lino Palacio, no estaba Divito, que eran como empresarios. Eran los dibujantes que, aparte de ganar prestigio y dinero con las publicaciones que eran un boom en ese momento, también tenían un extra en esos cursos, ¿no? Y de ahí salieron varios alumnos que descollaron una década y pico más tarde, ¿no? Madrafina, José Muñoz, Altuna y muchos más, ¿eh? Así que ese es más o menos el ordenamiento y lo que les quiero decir es eso, que la historia de la historieta aquí es muy rica en el Río de la Plata por una cuestión, yo creo que es de la calidad y cantidad de la inmigración, se cruzan un montón de escuelas que son básicamente humanistas, pero no sin soslayar que algunos dibujantes no miren lo que está llegando también de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, Quinterno mirar a Popeye, y que llega en los diarios. Los diarios también son importantes impulsores de la historieta. Las tiras diarias, ¿no? Que en un momento dado no había tiras argentinas, sino que se traían tiras de afuera. ¿Por qué se traían tiras de afuera? Porque los diarios, como Crítica o la prensa, recibían a cambio de contratar a las agencias de prensa, recibían en ese paquete de noticias diarias el favor de recibir historietas, ¿no? Y como un servicio, la King Features y United Features, también te daba por 2 mangos más historietas que podían ser de Disney o podían ser de calidad de la historieta de Hamelin o podían ser eh, y también se podían meter argentinos, ¿eh? Porque Lino Palacio hace Don Fulgencio, el hombre que no tuvo infancia, al lado de historietas yanquis del momento, que yo, Colita, no sé. Hay varios ejemplos. Y también le dan laburo a Fola. Digamos, hay también un cruce de algunos dibujantes locales. Flax, que es Lino Palacio, también trabaja en un diario, ¿no? Flax hace humor político. Lino Palacio hace humor político durante la Segunda Guerra Mundial. Después están los cruces de la política el humor gráfico, ¿no? Por ejemplo, la revista Cascabel es una revista absolutamente antiperonista, donde empieza a publicar Oski, donde se importan muchos, también mucho humor político extranjero, anti-eje, vendría a ser, ¿no? Y eso tiene que ver con que en los hogares argentinos se recibían muchas revistas, y eso es un gran fomento para nuestra noveno arte. Yo hablaba eso con Quino, que estaba viviendo en San Rafael, en Mendoza, me decía,
¿cómo puede ser que a mi casa llegaran 5 revistas semanales a Mendoza? Y mi papá se compraba un traje por año. Es decir, las revistas eran baratas, la pulpa era barata. Y aparte, la Argentina era un lugar de desarrollo de la gráfica, porque piensen que en España había mucha censura porque había ganado el fascismo de Franco. Entonces, ¿dónde fueron a parar muchos de esos creadores o muchos de esos lectores? Y bueno, vinieron a parar acá, ¿no? Acá se desarrolla también la industria gráfica de literatura sudamericana, viene Porrúa, publican acá, viene Rafael Alberti. Hay un éxodo que de alguna manera favorece a las artes gráficas de la Argentina, ¿no? Seoane, el gallego. Entonces, esa inmigración, esas vicisitudes de las guerras, ¿no? De la Primera Guerra, de la Segunda Guerra y de la Guerra Civil Española, antes de la Segunda Guerra Mundial, hacen que vengan escuelas de otras partes, ¿no? A desarrollarse acá. No hay Hugo Pratt si no hay Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque en la posguerra, en el 45, 46, 47, los italianos se cagaban de hambre. Entonces, ¿qué hace Chivita, el editor de Editorial Abril, que tiene contactos allá en Italia, porque es italiano, trae a Hugo Pratt, trae a Faustinelli, trae a Ongaro y a Campani y hace la revista Mister X. Y eso es porque los trae físicamente. Hugo Pratt recala acá y su madurez estilística es acá. Los primeros Sargento Kirk son arcaicos en dibujo. Y la producción de Pratt, los que lo conocemos muy bien, en Italia era una copia de Spirit de Will Eisner, ¿no? Ahí publicaba Las de Pique. No sé qué hubiera pasado con Hugo Pratt si no venía a la Argentina. Su madurez es el encuentro con Oestergel, su madurez es la libertad que le dan las revistas en la Argentina. La crisis en Europa genera que acá haya una gran escuela, ¿no? La crisis en España, la crisis en Italia y no tanto en Francia, donde hay una fuerza, ¿no? De la BD, la bande dessinée, que no la, que no la destruye ni el nazismo ocupante, ¿no? Digamos, la escuela belga, franco-belga, es una escuela muy fuerte, la línea clara y todo eso que sobrevive a las guerras, ¿no? Piensen en Tintín, piensen después en Goscinny, en Asterix y todo lo demás. No necesitan venir a la Argentina. Si bien Goscinny tuvo su paso por acá, el gran guionista francés Goscinny, autor de Asterix, de Lucky Luke, de Is No Good y de Petit Nicolas con Sempé, tiene su educación sentimental acá, en Buenos Aires. Y de alguna manera lleva la experiencia del Patoruzú y UPA a esos dos fenómenos que son Asterix y Obelix, ¿no? Bueno, esos cruces hablan de las pequeñas historias dentro de lo que es la historia de la historieta, que los hay mucho, pero esto es una cosa muy introductoria y sirve básicamente para, para que sirva de pulmotor en estos tiempos donde está re difícil situarnos en el mapa mundial. Hay dibujantes que por supuesto que trabajan para afuera y lo hacen con mucho éxito, y hay, por sobre todas las cosas, para mí el gran heredero de toda la tradición argentina, ya sea de Alberto Breccia como del grotesco argentino, y que está vivo y que sigue en Milán, y que es José Muñoz, ¿no? José Muñoz, que hace toda su carrera a partir del segundo lustro de los 60, se va a vivir, no por política, se va a vivir por juventud deseante, se va a vivir a Italia, se va a vivir primero a Inglaterra, y desarrolla su estilo a partir de su encuentro con Sampaio en los años 70 y su historieta Alex Sinner. Yo te diría, es el sumum de la historieta argentina, ¿no? Y hoy día sigue dibujando, sigue en actividad, y es un tipo que nunca se disfrazó de otra cosa que no sea de argentino, deudor de su infancia en el conurbano argentino, porteño, perdón, el conurbano bonaerense, y lo lleva a donde vaya.
lo lleva a Europa, lo lleva a España, lo lleva a Milán, lo lleva a París y lo publica con una tosudez admirable y eh, sacándole belleza a todo lo que mamó en la infancia. En la infancia él mamó Alberto Breccia, él mamó Bataglia, mamó Oschi, mamó Ferro, mamó Molina Campos, otro capo, pero que no se dedicó a la historieta, sino que se dedicó a las estampas como Medrano, que hicieron los famosos eh, almanaques de alpargata, que han sido muy populares, y ahí está la peculiaridad de Argentina. Muy populares y de mucha calidad. La historieta y el humor argentino han sido muy populares y con mucha calidad. Y eso es un milagro, porque nadie, digamos, ¿quién de los lectores que compraban por 2 monedas le exigía a Breccia hacer experimental? ¿Quién exigía mejores guiones a Oestergel? ¿Quién exigía hacer cada vez mejor dibujante, mejor puestista en escena a Quino? ¿Quién? ¿Entienden? Está de alguna manera en el ADN de la Argentina que se debe haber formado en la plástica de los años del siglo XIX, con los franceses que venían, con algunos españoles que vinieron tardíos y con algún vestigio de la escuela anglosajona, sobre todo inglesa, ¿no? Eh, ¿quién eh, sentó las bases para que algo de calidad no sea calidad para las élites, ¿no? Como lo es, como son las artes plásticas en general, donde el norte del artista plástico siempre ha sido las galerías y de última el museo, va, de última no, como el supernorte, ¿no? Pero vivir de las galerías, de exponer, y eso es el desarrollo de las artes plásticas en la Argentina. Pero las artes gráficas son un milagro de calidad y popularidad. Es decir, que le llegaba a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo le llegaba el almanaque de alpargatas, a todo el mundo, al gaucho del último sitio de la Pampa húmeda, y hasta Santa Fe y hasta Resistencia y Corrientes llegaba los almanaques de alpargatas. Y en Buenos Aires, en todos los barrios, aún en los barrios donde había analfabetos, llegaban esas excelencias de los almanaques de Medrano. Esto es un contrabando maravilloso de calidad que se permitió el grotesco argentino, ¿no? El grotesco gráfico argentino, el humor gráfico argentino. Y por otro lado, la historieta seria que, que ha generado todos estos maestros que algunos de ellos están trabajando para afuera, ¿no? Y sin olvidar a grandes guionistas, por supuesto, el gran guionista, que es Oestergel, Héctor Germano Oestergel, desaparecido eh, en la tragedia familiar que tuvo también con sus 4 hijas en la dictadura militar. Y luego maestros del guión como Trillo, ¿no? De una, eh, de una cantidad y una calidad de guiones y de abastecer a dibujantes de todas partes, eh, guiones de Barreiro, eh, guiones de Sampaio, digamos que también en el lado de contenidista también hubo grandes. Yo creo que yo cuando hablo de estas cosas y no hablo de mí, ni de mi estilo, ni de mi laburo, lo que quiero fomentar en estos llamados workshops o como se llamen, es que algún día sepamos tanto de historieta, sepamos tanto de humor gráfico, sepamos tanto de las técnicas y analicemos tan finito que haya una crítica. Lo que siempre he fomentado es que haya una crítica especializada en esto y que no sea, viste, alguien que desciende a la historieta después de haber hecho crítica de cine o de teatro o de artes visuales, sino que las artes del el noveno arte, como ocurre sí en Estados Unidos y en Francia, tenga su propia crítica. Entonces, un autor vos tengas un seguimiento, ¿no? Y eso redunde en, bueno, en un estudio académico de última.
No digo que los dibujantes tengan que ir a la academia ni que los guionistas tengan que ir a la academia, pero que haya una valorización del género, porque este es un género de mucha calidad. Acá se estudia muy finito novelas o libros de cuentos que venden 300 ejemplares, 800 ejemplares y como mucho 1500 ejemplares, se estudian con un detenimiento y una filigrana intelectual. Que historietas que venden, que han vendido 100.000, que han llegado a 100.000 hogares, no lo tienen. Y les puedo asegurar que muchas de las historietas tienen un control de calidad implícito y un deseo de los autores de ser leídos de una manera más cariñosa, ¿no? De ser leído en segunda y terceras capas, no solamente como historietas de evasión o humor de pasarla bien o que nos acompañen en el sentimiento de las tragedias nacionales, políticas, como la que estamos viviendo, sino también de que hay capas, ¿no? Que Quino merece ser estudiado desde la semiótica, desde la dramaturgia, desde la plástica, porque se le planta tanto tan bien como a cualquier autor de los que tienen la alcurnia de la literatura y de las artes plásticas. Les puedo asegurar eso. Bueno, es mi juicio, ¿no? Así que yo desde acá voy a fomentar que se lea más más filigrana las historietas, porque eso redunda en leerlas mejor y disfrutarlas más. Porque cuanto yo más sé de Cien años de soledad, mejor vuelvo a la relectura y más me enriquezco. Cuanto más yo sé de Borges, mejor leo Borges y más me enriquece la segunda y la quinta y la décima lectura. Cuanto más yo sé acerca de Velázquez, su vida y su obra, mejor me, me- me planto ante cada visita al Museo del Prado a las Meninas o ante la reproducción de las Meninas. Cuanto más sé de Picasso, cuanto más sé de Orson Welles, cuanto más sé de Bergman, más sé de cualquiera de los autores prestigiados por las grandes academias o por las grandes industrias, mejor nos plantamos ante las creaciones. Entonces, Oski merecería mejores lecturas. Toda la producción de Oski merece mejor lectura. La de José Muñoz merecería ser estudiada en Puan o en Ditela, digamos. La creación de Sampaio y José Muñoz tienen una calidad que no tiene nada que envidiarle a, les digo, a Saer, a Puig, o comparativamente, ¿no? O comparativamente con el propio género. Eh, Me parece que eso va a hacer también crecer a la historieta y dejar de que esté. Yo decía, la edad de la inocencia se quiebra en los 60 porque empiezan a estudiarla algunos estudiosos, algunos académicos como los franceses o como Humberto Eco, ¿no? Con Apocalípticos integrados de la cultura de masas. Ahí se termina una edad de la inocencia donde parecía que la historieta de aventuras o el humor gráfico eran de evasión y no tenían segundas, terceras capas, contextos y relecturas y derrame cultural, ¿no? Ahí se termina esa edad de la inocencia, empieza una especie de edad post-inocencia, adolescencia, cierta adultez en el mundo con el tema de la novela gráfica, sobre todo con Maus, con Raw, ¿no? La revista Raw, eh, algunas revistas especializadas, pero en la Argentina la última secuela de eso, de calidad, yo creo que se ha dado en Fierro, ¿no? En la Fierro de los 80, no tanto ahora en la etapa de Página 12, sino en la irrupción de los años 80, la historieta para sobrevivientes, ¿no? La etapa de Chichoni, importar a Juan Jiménez, importar a Altuna, importar a José Muñoz y fomentar acá las creaciones qué sé yo, de Mascachimba, bueno, de Óxido y todo eso. Eso fue como el último momento refulgente. Hoy la historieta
tiene, como sabemos, tenemos que ir a la comiquería, tenemos que consumirla en las redes. Y bueno, y hoy el avance es absolutamente manga y estamos esperando cómo reacciona Argentina al manga y cómo criolliza y hace la antropofagia de ese evento tan interesante como es el manga, ¿no? Yo ya estoy viendo chicos por todas partes leyendo Atrás para adelante. Yo a mí todavía no me capturó, pero el día que me capture voy a tratar bueno, de entregarme lo mejor posible a la calidad y no a la cantidad del manga, porque nos viene mucha cantidad también, ¿no? Historieta siempre va a haber cantidad, pero también siempre va a haber calidad. En el humor siempre va a haber algo de cantidad, pero siempre va a haber calidad. Hay que verlo en los maestros y hay que verlo en los nuevos, en los valores que siempre van a emerger. ¿Es necesario que se venda? Por supuesto, porque si no, no vivimos. Tenemos que vivir. Eh, Esto tiene que fomentarse. Tienen que encontrar nuevos lenguajes, nuevos formatos, las redes, los libros de pequeño tiraje, on demand, las pequeñas editoriales que cuidan el producto y van a cada última feria del libro de nuestro extenso país y vos vas a Resistencia o vas a Mendoza y están las editoriales, ¿no? Con algunos nuevas publicaciones y eso es hermoso que ocurra. Todo lo demás es extrañar las redacciones, extrañar los encuentros donde nos cruzábamos viejos, maduros y pibes, viejas, maduras y pibas, y ese intercambio, ¿no? De ambiciones y de calidades. Pero la historieta es un producto cultural, la cultura siempre va a existir, la historieta siempre va a vivir, el humor gráfico siempre va a vivir, porque así como no es vigilada, así como no es controlada, sigue siendo, sigue teniendo vestigios de rebeldía y de alguna manera eso le da una vitalidad que espero bueno, que nos permita seguir leyendo siempre, para siempre, todas estas cantidades de historietas maravillosas que nos van a acompañar toda la vida. Muchas gracias. Si hay preguntas en este workshop, por favor envíenlas a lo que les informe en el Festival del Humor de Buenos Aires y las leeré y veré qué respondo, ¿no? Atardense en Buenos Aires. Son tiempos difíciles, pero el Eternauta ha sobrevivido de cosas peores. Les mando un gran abrazo y miremos, en la era de la imagen, miremos mejores dibujos, tratemos mejores guiones y elijamos nuestras propias historietas y nuestro propio humor. No, digamos, eduquemos nuestro ojo y eduquemos nuestros sentidos. Y la única cosa que yo les puedo dar como receta es estudiar de dónde venimos, ¿m? Y ver dónde estamos plantados. A mí me sigue sirviendo a pesar de que produzco y produzco y produzco hasta que no dé más. Muchas gracias.